parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier. ¿Cómo está, estimado Jorge? Muy bien, amigo Rodrigo, muy contento de estar nuevamente aquí, comenzando un nuevo programa de Esa es otra historia. Buenísimo. ¿Se dio cuenta que hoy lo saludé primero a usted y no saludé a la audiencia? Ah, porque usted... Hoy le di prioridad. Muchas gracias, pero muchas gracias. Ahora se nos va a ofender el vasto auditorio que estamos teniendo últimamente, según las encuestas de Ibope. ¿Cómo vamos en las mediciones? Vamos muy bien. En este segmento somos el programa más escuchado en la radio pública de Plotier. Ah, buenísimo. Sí. ¿Sabe de qué vamos a hablar hoy? Sí, usted ya sabe que yo sé. A veces la gente no, pero yo siempre sé de qué vamos a hablar. Vamos a tocar dos temas. En realidad, la finalidad, el fin del programa es hablar un poco de la Fundación de Centenario. Hermosa ciudad. Exactamente, que compite cabeza a cabeza con Plotier para ver cuál es la segunda más poblada. Sí. Desde que nosotros vinimos, apostamos a Plotier. Sí, nosotros tenemos el corazoncito acá en Plotier, pero bueno, no dejamos de reconocer al adversario en cantidad de población, ¿no? Solamente en eso. Vamos a hablar de la Fundación de Centenario, pero también hay que tocar directa o indirectamente el tema de cómo se fue dando todo el proceso de concesiones de tierras. Vamos a meternos en un terreno un poco... ¿Espinoso? Sí, áspero, espinoso, jarilloso, complicado, porque tenemos dos opciones: o lo decimos desentendidamente o le damos alguna cierta entonación cuando nos parece... Por ejemplo, 80.000 hectáreas por persona era un poco mucho. Sí, además sin haberlas pagado, sin haber hecho nada, y después vendiéndola y haciéndose fortunas, aprovechando toda la inversión que no hicieron los adjudicatarios, sino que hizo el gobierno. Por ejemplo, en la zona de la confluencia con el tema de la llegada del ferrocarril, etcétera. La capitalización de Neuquén. ¿Capitalización? ¿Estará bien dicho? Sí, yo creo que sí. Bueno, una licencia poética, digámosle. Pongámosle. Acá en la provincia de Neuquén, en realidad en esa época no era provincia, era territorio. Las tierras que fueron otorgadas no fueron otorgadas como la mayor parte de la gente supone, por esa ley de empréstito, o sea, esa ley con la cual el Congreso de la Nación juntó fondos a futuro sobre las tierras posteriormente conquistadas o sobre las tierras donde se desalojaron a los pueblos que allí vivían. Tampoco las tierras otorgadas por la ley de premios militares es una ley que haya influido notablemente en la cantidad, en la superficie de tierra adjudicada en el territorio del Neuquén. Vamos a hacer un breve, igualmente, raconto de las leyes que propiciaron la ocupación, entre comillas, de este territorio. O sea, un territorio que estaba ocupado, fue desalojado, fue otorgado a otras personas que nunca lo vinieron a ocupar y que hicieron pingües fortunas. Sí, alguna vez hablamos de eso, de desalojar a miles para luego otorgarle la tierra a un puñado de gente que ni siquiera se tomó el trabajo, en muchos casos, de venir a verlas. De gente que vivía en Buenos Aires y nunca visitó sus propiedades extensísimas, que, insisto, donde antes habitaban miles de personas, pasaban a tener un puñado de dueños. Pero sigamos con esto. Le estaba diciendo recién que la ley de empréstito y la ley de premios militares no fueron significativas en la cantidad de tierras adjudicadas. Se aprovechó una ley que se la denominaba la ley Avellaneda, que era una ley de 1876, era anterior a la campaña del desierto, pero que animaba a poblar áreas de frontera. Utilizando esa ley, el número era 817,
pero como le decía, más conocida como Ley Avellaneda, se admitía la colonización privada, que en cierta forma fue más significativa que la estatal, y esa ley permitía acceder a fracciones de tierra de hasta 80.000 hectáreas en total. En realidad, permitía 2 fracciones de tierra de 40.000 hectáreas. Pero no otorgaba la propiedad de la tierra hasta tanto no se cumpliesen algunos requisitos. El más importante era poblar. Estamos hablando de 1876, anterior a la campaña del desierto. Una vez concluida la campaña del desierto, ya en 1884, se aplicó esa ley Avellaneda en el territorio de Neuquén, que como dijimos el objetivo era poblar áreas de frontera, y se otorgaron 34 concesiones de tierra para colonizar. Usted haga la cuenta, la ley Avellaneda permitía 80.000 hectáreas, se podía subdividir en fracciones de 40.000 y se otorgaron 34 concesiones. Estamos hablando que se supera ahí el 1,5 millones de hectáreas. En 34 concesiones. En 34 concesiones que, como le decía, casi siempre rondaban las 80.000 hectáreas cada una. Discúlpeme, ¿no? Pero digo, la gente que nos escucha, y entre ellos muchas personas que por ahí están alquilando, peleando de alguna manera por acceder a un terreno de 12 por 20, deben decir qué estado generoso que teníamos hace más de 100 años, que daba 80.000 hectáreas, cuando hoy se está dificultando para mí acceder a un terreno, ya insisto, de 12 por 20, digamos, un terreno normal donde uno puede hacer una ¿Usted dijo casa. que no quería meterse en temas espinosos? No, yo dije que nos estábamos metiendo en un tema sí, jarilloso para estar a la altura geográfica de la zona. Volvemos, 1.620.000 hectáreas, para ser más exactos. 1.620.000 hectáreas. Exactamente, son concesionadas en 34 concesiones. Ahora, esas concesiones, ¿a quién se la dieron? Se la dieron a gente trabajadora, a gente que vino a poblar. No. A ver, usted la pregunta se la está haciendo a la gente, usted sabe que yo sé. Y dentro de los apellidos ilustres que hay alguno bastante que tiene vigencia en la actualidad. Sí, hay muchos que son beneficiarios de aquella hermosa concesión. Ahora vamos a decir algunos apellidos y algunos van a sonar conocidos. Hay gente que ocupa porciones de poder actual y tienen los mismos apellidos, sin ser los adjudicatarios de ese momento, pero en realidad son los que gozaron de los beneficios de toda esa concesión que se hizo. Le decía que esas concesiones, que casi siempre rondaban las 80.000 hectáreas, que era el máximo que la ley Avellaneda permitía, fueron otorgadas por el Estado Nacional durante las 2 últimas décadas del siglo XIX, o sea, desde 1880 hasta el 1900. En forma individual, a veces condominio, o sea, varios propietarios, pero se daba una situación, casi todos los propietarios estaban fuera de la región y casi todos eran de Buenos Aires. La ley exigía que había que poblar y ellos no estaban dispuestos a poblar. Como ninguno de esos beneficiarios originales cumplió con las exigencias de poblar, se acogieron a otra ley de 1891. En realidad, esa ley de 1891, que le llamaban ley de liquidación, era una ley hecha para corregir ese inconveniente que causaba que la ley anterior decía que había que poblar. Habrán hecho lobby para que esa ley en 1900, perdón, me dijo, 1891. 1891. Bueno, ya había lobbies y presionaron para que modifiquen la injusta ley que no les permitía tener tierras en Neuquén sin hacer algo con esas tierras, porque no solo no colonizaban, sino que nada, no la ponían en producción, realmente no hacían nada, un fin especulativo seguramente. Sí, esa ley en realidad lo que hacía era anular la obligación de poblar, pudiéndose quedar los concesionarios con las tierras, devolviendo la cuarta parte. Ah, no. Por ejemplo, usted tenía 80.000 hectáreas. Usted se comprometió a poblar esas 80.000 hectáreas, ¿no? Ponerlas en producción. Bueno, no hizo nada. La ley esta de 1891 lo que hacía era, mire, si usted no pobló, no importa. Le devuelve una cuarta parte al Estado de las 80.000 hectáreas, le devuelve 20.000 y se queda con 60.000 de buena ley. ¿Nada más? Nada más. O sea, en realidad, más que nada para tratar de aparentar de que eran justos.
que aplicaban una ley que era beneficiosa para toda la sociedad, para la sociedad rural, para la sociedad... Claro, bueno, para las sociedades offshore. También esa ley permitía cambiar la obligación de poblar si se introducían capitales para mejorar el lugar, si se incorporaba hacienda, o sea, ganado. Y para esos fines había que recurrir con frecuencia a administradores, arrendatarios, subarrendatarios, que estén radicados en el área, que tuvieran hacienda propia. O sea, yo tengo el campo, no quiero perder la propiedad, y se lo doy a Juancito, que tiene 1000 cabezas de ganado, lo nombro arrendatario, y con eso, legalmente, formalmente, cumplo con la exigencia que dice la ley. Después veo cómo lo saco. Bueno, esa era la ley que se estaba aplicando en ese momento. Le voy a leer una frase del gobernador Olmos, que allá por el año 1900 decía: 2.500 leguas cuadradas de la flor de los campos de este territorio se encuentran en poder de unos cuantos propietarios, los que ni siquiera han venido a conocer sus dominios, mucho menos a poblar y colonizar. Actualmente puede decirse que no hay más colonos que los chilenos, quienes vienen en época apropiada del año para regresar apenas satisfechos sus necesidades. Eso decía el gobernador del territorio. Que si no me equivoco estuvo un año solamente, ¿no? Sí, estuvo muy poquito tiempo. Después de estas declaraciones. Y si había algo que tenía don Olmos, sinceridad brutal se le dice. Honestidad brutal. Honestidad brutal. Honestidad brutal. Muy bien. Yo supongo que tal vez eso lo ayudó a que su mandato fuese tan corto. Así, con esa población móvil de arrendatarios que tenían sus propias haciendas, los concesionarios justificaban los requisitos de la ley. De esa manera podían solicitar la propiedad de las tierras. Una vez que obtenían la escritura, el propietario se olvidaba del arrendatario y le cobraba lo que le llamaban talaje, que era el término chileno que se usaba para indicar el derecho de pastura. O sea, antes no le cobraba nada, mira, ocupámelo acá, así aparenta que yo lo estoy ocupando, que estoy invirtiendo, hace tus cosas, tus construcciones. Una vez que le daban el título de propiedad de la tierra, a partir de ahora te cobro el derecho de pastura, el famoso talaje. El famoso, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Una cosa así. Le decía que esa ley de liquidación, esa ley que vino a corregir la ley anterior, anuló las obligaciones de poblar que fijaba la ley Avellaneda. O sea, solo bastaba con arrendar, o también bastaba con entregar la cuarta parte de las 80.000 hectáreas de lo recibido. Con algunas de esas dos, uno ya podía ser propietario de esas tierras. O sea, una de estas 34 concesiones, que ahora vamos a ver quiénes eran los que obtuvieron esas concesiones. Porque ahí es donde está el kit de la cuestión. Devolviendo esa cuarta parte o arrendando a alguien que pusiera su propia hacienda, se podía obtener el título de propiedad de esas tierras. Así todo, hay algunos que burlaron todas las exigencias y conservaron la totalidad de la propiedad que fue originalmente concedida, sin necesidad de devolver nada, ni de arrendar, ni nada. O sea que tampoco esa ley se cumplió. Dijimos, la ley Avellaneda, la ley de empréstito, la ley de premios militares, y después tenemos la ley de liquidación. Hubo también otras leyes nacionales como la ley del hogar, que esa fomentaba la creación de colonias agrícolas pastoriles, pero acá en Neuquén no se aplicó en ningún momento. También hubo una ley de tierras en el año 1903, que de esa vamos a hablar cuando hablemos ahora en el segundo bloque de Colonia Centenario, porque ahí sí se aplica esa ley. La ley de colonias. La ley de tierras. La ley de tierras. La ley de tierras. Vamos a ver algunos nombres y apellidos, todos relacionados con círculos políticos porteños. El caso de Francisco Uriburu, que era ministro de Hacienda del presidente Juárez Celman. Su prima, hermana y esposa, Dolores Uriburu de Uriburu. Su hija, Elisa Uriburu de Castel. Y su nieto, Luis Castel. ¿Por qué los nombro a todos estos? Porque todos estos son familia. O sea que cada uno sumaba 80.000. Además, esta familia tenía una particularidad. La particularidad de esta familia era que la hija de Julio Argentino Roca
Le digo el nombre completo, es Elena Josefina Roca Funes de Castel. ¿Qué significa esto? Que don Julito Argentino le otorgó a su yerno y a toda su familia 80.000 hectáreas a cada uno, lo que hacía la friolera de 360.000 hectáreas. No figuraban a nombre de Roca, figuraban a nombre del yerno y familia. Ahí teníamos un ejemplo claro. Habíamos hablado de 1.620.000 hectáreas, de las cuales 360.000 se la dieron a una sola familia, que era la familia política de Julio Argentino Roca. Después hubo otros empresarios, pobladores, entre comillas, colonizadores, entre comillas, que fueron beneficiados por el Estado. El doctor Manuel Marcos Zorrilla, que era ministro del Interior de Carlos Pellegrini, el almirante de Marina Carlos Miles, el prefecto general de Puertos Carlos Mansilla. Que llegaron navegando hasta aquí, me imagino. No, lo que pasa, uno dice, no, pero eran militares, porque no les correspondía por ley de premios militares. Muchos militares eran de familias muy acomodadas de la élite porteña, y les convenía mucho más ser adjudicatarios por ese lado que por premios militares, que eran muchísimo menor la cantidad de hectáreas que se otorgaban. Hubo militares que obtuvieron muchas hectáreas, pero hubo otros que obtuvieron unas pocas. ¿A quién más tenemos? Tenemos otros miembros así importantes de las estructuras del Poder Nacional, los Carranza Mármol, Nazarre Piñeiro, Escurra, Guerrico, Pose, Anchorena, todos nombres de calles de Buenos Aires. Y alguna que otra avenida. Y alguna que otra avenida, los Ortiz Basualdo. También tenemos a uno, no sé si le suena, Rodríguez Larreta. Ay, sí. Bueno, Rodríguez Larreta no es el jefe de gobierno porteño, pero son sus ancestros que se preocuparon por su bienestar hace un siglo atrás, y él disfruta del bienestar que estas personas honradamente lograron, esas 80.000 hectáreas en territorio neuquino. En una de las revistas Más Neuquén se publica el plano catastral de 1901 de la provincia, del territorio de Neuquén. Y ahí están todos estos nombres marcados. Y si uno no compró la revista, no hay problema, lo puede descargar de la página de internet. También está el mapa, está el mismo plano. ¿Se acuerda del número de la revista? ¿En qué no recuerdo exactamente, calculo que debe ser, no sé si el número 4 o el número 5, pero si no lo buscan en la página web de Más Neuquén, que es másneuquén.com, y está el mapa catastral de 1901, que es un poco revelador. O sea, nosotros somos malos, nombramos en realidad a todos los porteños. Bueno, queremos también dedicarle un tiempito a Colonia Centenario. Vamos a seguir hablando de este tema de... Sí, porque es un tema realmente muy interesante, esclarecedor. Le puedo decir que de los propietarios, muy pocos concretaron la puesta en producción de las tierras. Algunos podemos nombrarlo también, o sea, si nombramos a los que no, podemos nombrar a algunos que sí. El teniente coronel Ruibal, que se hizo famoso cuando capturó a Purrán pocos años antes, de manera artera, podríamos decir. A través de un ardid. A través de un ardid. También el doctor Alejandro Sorondo, que era oficial primero de la Cámara de Diputados de la Nación, y los hermanos Demetrio y Juan Ignacio Alsina. Juan Ignacio Alsina fue, aparte de miembro de la Comisión de Ingenieros que realizó un relevamiento topográfico de la región, fue gobernador del territorio del Neuquén entre 1902 y 1903. Bueno, ese tuvo poco tiempo. Algún día podemos hablar también de él porque cometió bastantes irregularidades y fue por ese motivo que fue apartado del cargo. Una de las irregularidades que quería cometer era trasladar la capital a Las Lajas, porque ahí estaban justamente las tierras que él tenía adjudicadas. Y había que valorizar. Sí, además el ferrocarril ya había llegado a la confluencia y faltaba decidir a qué punto tenía que llegar. Finalmente fue elegido Zapala por otro motivo, que también merece un programa, pero él hacía lobby para que pasara por el medio de su campo, justamente para valorizar sus tierras. De una u otra manera, los que obtuvieron esa enorme cantidad de hectáreas terminaron vendiendo esas superficies, obteniendo importantes ganancias, sin que esas ganancias extraordinarias tuvieran ninguna relación con el capital que invertían, que era nada. Después ellos se beneficiaban con las inversiones hechas por el gobierno nacional, por ejemplo el ferrocarril. Vamos a hacer un breve comentario más sobre la distribución de las tierras, de cómo
cómo se arregló la distribución de las tierras en el territorio neuquino, y vamos a ir de lleno al tema centenario, que es el más agradable para salir de todos estos apellidos que se hicieron fortunas luego del despoblamiento de la región. Vamos a una pausa. ¿Te crees que es broma? Ando empuñando mi bolígrafo por esta zona, y si te asomas verás como hay de sobra canciones y obras que valen más de lo que cobran, y más vale. Todos los jueves de 18 a 19 horas. Esa es otra historia, por el 87.9, la radio pública de Protear. Con que te quedas y todo lo que tienes es solo adorno. Qué pena, de veras, qué triste suena como condena, que tú bases la vida en solo mierda material. Nada especial se puede comprar, no, como dice el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Por eso canto un coro como despojo, sí, tratando de sacarme todo eso a que estamos acostumbrados a hacer ficha del ajedrez ciudadano. Hay que sacarlo todo limpio y fresco, una canción despojo te ofrezco, y no hay pretexto para no hacer el intento. Cambia tu vida de sacarlo todo adentro, hay que sacarlo limpio y fresco, no hay pretexto. Y es que yo no voy con la vida social, lotería, amparados a la suerte cada día. Allí abajo, en el puro rostro del trabajo, hay arrugas de cansancio, pero sigue dando el tajo porque es caro. Vivir este momento es caro, y claro, con el crédito todo el mundo histérico, teniéndolo todo ya, debiendo todo más, y ya está ya todo gastado antes que llegue el día de cobro, ni modo. Hay que andarse de codo, hay que andarse negando favores, se pierden valores, se pierde el te ayudo mi hermano, pues solo trabajo para pagar y darme el lujo de gastar en más esclavitud, más trabajo. Difícilmente encajo aquí, me resulta francamente absurdo estar viviendo así, no es para mí esa vida rutinaria, no quiero que rija mi vida, mi cuenta bancaria, no. Hay que sacarlo todo limpio y fresco, una canción despojo te ofrezco, y no hay pretexto para no hacer el intento. Cambia tu vida de contexto, y para sacarlo todo limpio y fresco, una canción despojo te ofrezco, y no hay pretexto para no hacer el intento. Cambia tu vida, bota esa mala vibra en tu dieta necesaria, mi rima que es pura fibra. No te confunda, al vacilón yo no me opongo, pero el exceso te tiene los sesos llenos de hongo. Y no es que quiera yo librarme del más serio, pero has tomado la ruta vía expreso al cementerio. Es una guerra mental la que vivimos hoy en día. La realidad está en tu cara, pero todavía no la ves. Preguntas por qué tienes estrés, por qué visitas al psiquiatra una vez al mes, por qué caminas como un zombie siempre medicado, por qué dependes de pastillas siempre pelado. Te amamantaron con cupones y ahora nadie dobla el lomo, y quizás terminas en Irak repartiendo plomo. Yo mientras tanto me conformo con balance de tripas, hago corazones con lo que me alcance. Y hay que sacarlo todo limpio y fresco, una canción despojo te ofrezco, y no hay pretexto. Cambia tu vida de contexto, y sácalo ya, sácalo ya, sácalo ya. Basta para de correr, estrella solo y podrás ver. Basta para de correr, estrella solo y podrás ver.